¿Listo? Buenas noches a los que no he saludado, que han venido a la segunda reunión. Vamos a tener el mensaje en el libro de Hebreos. Allí lo voy a poner en la pantalla también, pero pueden abrir las Biblias. En Hebreo capítulo 2, vamos a leer 4 versículos de esta carta, de este libro, ¿no? Allí está en la pantalla lo que vamos a ver, a meditar y a ver qué nos dice, ¿no? Estamos cantando que tenemos que transitar un camino angosto. Yo se lo pedí casualmente por eso, porque es un camino angosto. Y el Señor lo dice, que el angosto es el camino que lleva a la vida, dice el Señor. Angosto es el camino que lleva a la vida, pero lo otro es fuerte, porque dice, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que lo hallan. En eso tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. Si estamos caminando en ese camino angosto que hemos hallado, o si a veces me gusta más el camino ancho, ¿no? Que es más fácil de caminar. El camino de la salvación es un camino angosto, es un camino para los valientes, dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es para valientes, no es para cobardes. Porque a veces se entiende por la religión como que es el concurrir a la iglesia, el hacer cosas religiosas y no pasa por ahí. Pasa por vivir como vivió Cristo, pasa por ser como Él vivió en el sentido del carácter que tuvo, de la compasión que tuvo, de la humildad, de la entrega, del amor. Y ahí está lo difícil, ¿no? Ahí está el verdadero camino que debemos transitar y la verdadera cruz que debemos llevar, que nos dice, que cada uno llevemos nuestra cruz, que tiene que ver con su persona, no con lo nuestro. No con lo que nos pasa a nosotros y decimos, uy, te llevamos una cruz pesada. No, la cruz de Cristo tenemos que llevar. Esa que es liviana, pero que nos compromete a andar como Él anduvo. Esa es la cruz que debemos llevar. Vamos a leer en el segundo capítulo de Hebreos, versículo 1, que está allí, y nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Oramos por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias porque podemos abrir el libro, Señor, que tú nos dejaste. Gracias por las enseñanzas. Señor, abre nuestro corazón y nuestras mentes para que podamos comprender y entender. Y también, Señor, necesitamos de tu fuerza para cumplir en obediencia a tu palabra, Señor, y caminar en este camino angosto. Este camino que el Señor Jesús caminó y que nosotros debemos seguirlo. Padre, te agradecemos todo, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, después, la presentación aquí del Señor Jesús fue en el capítulo anterior, en el capítulo 1. En el capítulo 1 se hace la presentación de Jesús como con todas las virtudes que tuvo, ¿no? Parte de todo lo que hizo, ¿no? Y además dice que es mayor que todas las cosas, que todo lo creado, es mayor que los ángeles, dice. Mayor que los ángeles. Y esto tiene un significado, porque le decía a los hebreos,
a los judíos, les decía que era mayor porque ellos creían en que los ángeles habían hecho muchas cosas que Dios había mandado. Más adelante en el capítulo 3 va a decir, va a afirmar, a fundamentar que era mayor que Moisés. Pero ahora dice mayor que los ángeles. En este caso, era que los judíos creían mucho en eso, lo que habían hecho esos ángeles, lo que le habían llevado. Entonces, él tenía que decirle, mirá que hay uno mayor que los ángeles. Uno que realizó la purificación de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Teniendo en cuenta esa necesidad, dice aquí el escritor, iba a decir el apóstol Pablo, pero el escritor a los hebreos, esa necesidad de qué? De prestar atención. ¿De prestar atención a qué? A lo que dice el Señor. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que es mayor que los ángeles. Y cuando tenemos esa advertencia, tenemos riesgo. O sea, toda advertencia tiene un riesgo. Si nosotros caminamos por algún lugar y hay carteles que nos dicen, cuidado, hay tensión alta, no podemos ir a tocar, no podemos hacer nada, en todos lados, en los semáforos, en las calles, hay advertencia. Esa advertencia están porque hay riesgo de algo. Hay riesgos que pueden tomar, tomando esos riesgos que podemos dañarnos. Entonces, aquí hay una advertencia del escritor, ¿no? La advertencia es necesario que prestemos atención, que con diligencia prestemos atención a qué, a lo que hemos oído. Entonces, aquellos hombres, aquellos habían oído muchas cosas, habían oído del judaísmo, habían oído del templo, habían oído de los ángeles, habían oído, pero ahora le dice, no, presten atención a lo que han oído ahora. Esto que han oído ahora, si no le prestan atención, corremos el riesgo de deslizarnos. Esto puede suceder, este deslizamiento puede suceder inesperadamente. A veces no lo creemos, pero puede suceder inesperadamente, sin que podamos evitarlo a veces. A veces sin que podamos evitarlo, se nos derrumba nuestra fe. Caemos en eso, en el riesgo. ¿Por qué? Porque dice el escritor, porque no prestamos atención a lo que hemos oído, a lo que hemos aprendido, a lo que nos dice el Señor Jesús. El escritor de esta carta presenta un argumento que es que va de menos a más, o de menor a mayor. Esto era característico de la enseñanza de los rabinos, la enseñanza de los judíos, ir de menos a más o de menor a mayor. O sea, la primera revelación que tenemos aquí es la revelación de la ley dada a Moisés. Es la revelación de la ley de Moisés, que dice por los ángeles se transmitió. Yo busqué en el Antiguo Testamento y no hay una mención que los ángeles entregaron la ley a Moisés. Pero sí lo hay en el Nuevo Testamento y lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3, versículo 19. Allí tenemos... Uy, se me fue a ver. Se me fue porque apreté algo mal acá, Juan. Allí tenemos al apóstol Pablo hablando de la ley. Esperen que quiero que vean el capítulo 3, versículo 19. Estoy pasando todo de nuevo. No sé si es así, pero lo estoy pasando. No, ahí está. Ahí lo puse en el principio. Entonces dice Pablo a los Gálatas, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, el Señor, a quien fue hecha la promesa.
y fue ordenada por medio de los ángeles, en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés. Los ángeles entregaron la ley, entonces. Está claro, ahora tenemos esta revelación, que no fue transmitida por los ángeles, fue transmitida por el Hijo de Dios. Él reveló el Evangelio de salvación a los hombres, el Señor Jesucristo. Y si no se debía descuidar, dice el escritor, si no se debía descuidar la primera revelación, dice, ¿cuánto menos debemos descuidar lo que vino por medio del Hijo de Dios? ¿Cuánto menos? Cuando preparaba este mensaje recordaba algo que me pasó en el trabajo, que se lo voy a contar. Abro comillas como para contarle este hecho. Presencié en el puerto muchísimos accidentes. En 15 años que estuve presencié muchísimos. Pero un accidente bastante grave fue de un barco que venía a amarrar al muelle. Lo estaba esperando. Era cerca del mediodía. Me quedé sin almorzar. Como a las 5 de la tarde aparecí en el comedor, pero bueno, ya estaba cerrado. ¿Por qué? Porque este barco venía, barco de gran porte se le llama a los buques de grandes dimensiones. Y estos buques de grandes dimensiones son cargueros que llevan 70, 80 toneladas, 70, 80 mil toneladas, más el barco, o sea que son tremendos. Y tienen por ley internacional que ir con mínimo 2 anclas, o 3, o 4, o 5, la que sea, pero mínimo 2 anclas. Y este buque iba a amarrar, con carbón venía, y resulta que nos avisan de prefectura, me avisan que había perdido un ancla, se le había cortado la cadena y en el mar había perdido un ancla. La prefectura sabe porque el buque cuando deja la parte del mar o las aguas continentales y entra a las aguas jurisdiccionales de la Argentina, tiene que informar cómo viene, cómo entra, no puede entrar porque entra. O sea que se para ahí en un lugar donde está prefectura y le informa cómo viene el barco, cómo viene la gente, si viene enferma, si viene con peste, si viene con virus, si viene con... Todo eso tiene que informar, pero también cómo está el barco. Y el barco venía con un ancla sola. Y le dice, y prefectura nos dice a nosotros, miren, viene con una ancla sola, hay que tener cuidado. El cuidado, lógicamente, es del barco, no nuestro, ¿cierto? Pero nos dicen a nosotros también. Había algo de viento, 30 kilómetros, no parece mucho acá, pero en el río se nota más. ¿Y qué hace el capitán? Pese a estas condiciones de un ancla y del viento y de algo de marea, le dice que amarre igual, que atraque igual. Y va, el barco atraca. Y claro, los barcos cuando van a atracar al muelle, cuando ustedes si lo ven algún día, tiene que parar los motores, porque los motores ya no andan ahí. No es como un auto que estaciona, no. Se arregla con el ancla. Con el ancla que lo lleva y después con las amarras que están ahí en el muelle. Pero los motores ya pierden el dominio del barco. Inclusive algunos motores los apagan, dejan uno prendido como para trabajar, pero no tiene dominio sobre el barco. Y esto pasó que el barco se fue contra el muelle, hizo un desastre. Se rompió todo. Averías por todos lados, tenía el casco del barco y bueno, pasó eso. 15 días estuvo el barco ahí, llegó una ancla nueva, pero estuvo... Bueno. Le preguntamos al capitán el por qué. Bueno, no, dice, lo que pasa que yo creía que ya hice una vez, lo hice bien. Bueno, lo hizo una vez y lo hizo bien. No le creímos. Lo que pasaba es que eran muchos dólares dejar el barco anclado, fondeado, muchos dólares, miles de dólares. Entonces dijo, lo voy a atracar, me voy a animar a atracarlo. Y rompió todo. Esto es la falta de atención, de diligencia a las advertencias. Las advertencias eran que no debía atracar, que no debía atracar. Sin embargo, lo hizo. ¿Y por qué cuento esto?
Porque la palabra de atención, o sea, la palabra de deslizarse o la palabra de diligencia, de prestar atención, tiene que ver con dos términos, dos cosas. Una es cuando se desliza algo, es cuando se escurre algo, se escurre por entre las manos, eso es deslizar. Cuando se nos escurre algo por entre las manos. Puede ser un anillo que se escurre del dedo, entonces se va. Pero también tiene que ver con la parte de marítima, con la parte de navegación. Cuando un barco se desliza, flota y se desliza, y se va deslizando y no lo pueden contener. Algo marino, algo de la parte marina, o sea que no se puede contener el barco. Se va y se va. En este caso, se iba el barco porque no tenía el anclaje, no podía sostenerlo el ancla. Era una sola ancla y era muy pesado. Aún con dos anclas también es difícil, ¿no? Pero ahí lo que pasa es esto, el descuido, la negligencia de una persona y la embarcación queda a la deriva flotando y a cualquier viento que venga lo lleva a cualquier lado, no tiene dominio. Y pegó en un lado y fue para otro, y bueno, hasta que quedó ahí estampado en el muelle. Ahora, la manera gráfica de esta enseñanza es que debemos atender con diligencia nosotros. ¿Dónde estamos anclados? ¿Dónde nos anclamos? ¿A dónde está nuestra ancla para que nada ni nadie nos mueva de nuestra vida? ¿Dónde estamos anclados? Estamos anclados en la roca inconmovible que es Jesucristo. Ahí donde nadie nos puede mover ni tocar. Esta realidad debemos vivir, nos dice la palabra de Dios, que nos anclemos en su palabra, en el Señor Jesucristo. No, en nuestra vida es un barco que si comienza a andar a la deriva, puede terminar en cualquier lugar. ¿Y sabe dónde? En naufragar. Y a veces podemos estar naufragando y no nos damos cuenta, porque no estamos anclados en Cristo. No estamos anclados en su palabra. No la conocemos, no la obedecemos, no la estudiamos, no oramos. Estamos a la deriva. Naufragamos. Y si naufragamos podemos tener consecuencias graves. Graves. Esta imagen de que nos advierte que debemos estar aferrados a Dios y a su palabra. Algo que nada ni nadie en el mundo nos puede conmover, ni tirar para un lado o para otro. El viento de este mundo, el mar embravecido que es este mundo y el viento de este mundo, nos puede llevar para cualquier viento de doctrina falsa. Nos creemos nosotros que la sabemos toda, que tenemos toda bien la doctrina acá, que nadie nos va a engañar. ¿Cuántos vemos que estaban en la sana doctrina y que ahora son apóstatas? Que han renegado de la fe en Cristo, que han renegado de la fe de la palabra de Dios. No es tanto como dice la Biblia. Puede ser, pero estamos en otros tiempos ya. El viento de doctrina lo llevó a otro lado, a la falsa doctrina. La advertencia no se trata siempre, lógicamente, de un peligro inminente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se cree que cometiendo pecados horribles o tremendos, desastrosos, allí está inmediatamente que derivamos o que hacemos o que nos va a causar un desastre. No es tanto así en algunos casos, ¿no? Son muchas veces lo que en forma imperceptible y silenciosa están trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengamos presente que el enemigo es muy astuto. Es muy astuto, es muy sabio. Más que nosotros. Nos pueden arrastrar a veces suavemente hacia el pecado. Podemos deslizarnos suavemente hacia algo que no corresponde a lo que Dios nos ha dicho. Desobedecemos la palabra por eso. ¿Y saben qué pasa? Un día nos despertamos y nos encontramos con que tenemos la vida hecha pedazos. Hecha pedazos. Y lo peor, que también la vida de los demás está hecha pedazos. No solamente la nuestra, sino aquellos
que están a nuestro alrededor y que también han sentido el impacto de nuestro naufragio y tienen que pagar también, porque nosotros nos hemos equivocado, hemos andado a la deriva, hemos dejado a Dios, hemos dejado la fe. El escritor a los Hebreos llama aquí, cuando habla de la ley, transgresión y desobediencia. Y recibe, dice, aquel que lo hace, esa transgresión, el castigo justo y severo. O sea que no es tan fácil, ¿no? Aquellos que desobedecían los mandamientos, la ley de Moisés. El transgredir un mandato del Señor es cruzar un límite. Es cruzar un límite, es pasar la raya que Dios puso. Dios pone un límite, pone una raya. Pasar ese límite, esa raya, es transgresión, es desobediencia. Además significa a veces cerrar los oídos deliberadamente a los consejos de Dios, a las enseñanzas de Dios, a las advertencias como esta palabra que hemos tomado para la reflexión en esta noche. Deliberadamente, no quiero escuchar esto. Ya la escuché, ya la sé y la escuché. Bueno, podés saberlo y escucharlo, pero si no lo vivís, es lo mismo que no existe eso. No existe el conocimiento si no está aplicado. Es conocimiento puro y nada más. El autor de Hebreo aquí nos menciona en los versículos 3 y 4, si ustedes lo ven allí, tres cosas para confirmar que la revelación y el fundamento de la palabra es única y es verdadera. Primero nos dice que es única por su origen, procede del mismo Hijo de Dios, procede del Señor Jesucristo. No se remonta ni se refiere a los apóstoles, a los ángeles, a los pastores, a los ancianos, se refiere a Jesucristo. Él la dio. Su origen de esta enseñanza, de la revelación y del Evangelio es de la persona del Señor Jesucristo. Esta es la primera parte, por eso es única. Pero también es única por su transmisión. Había llegado a los oyentes por aquellos que habían escuchado al Señor Jesucristo, por aquellos que habían tenido un encuentro personal, literalmente con Jesucristo, habían escuchado de él. Por eso podían ellos dejarla escrita y por eso podían transmitirla, llámese apóstoles, llámese discípulos. Por eso nosotros tenemos la palabra verdadera aquí, que nos dejaron escrita. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos enseña del Señor Jesucristo y nos recuerda lo que Él dijo, dice la palabra de Dios. O sea que acá tenemos la enseñanza, la transmisión del Evangelio. Es decir, también que quienes estén en condiciones de anunciar el Evangelio a otros tienen que haber tenido un encuentro personal con Cristo. Es decir, para enseñar a otros del Señor o para enseñarles al Señor en su vida, tienen que haber tenido una experiencia personal con el Señor. No hay forma de hablar de alguien por lo que hemos oído nosotros, sino de tener una experiencia personal, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y de ese encuentro podemos hablarle a otro del Señor, de nuestro amigo, de nuestro Salvador. Tercero, dice, es única, dice, por su efectividad. Efectividad, es decir, se manifestó con señales, con milagros. ¿Para qué? Con obras poderosas también. Para confirmar que la palabra anunciada venía de Dios. ¿Y por qué? Porque las señales y los milagros que mandaba Dios era para respaldar que era la palabra esa, era la verdad. Era la verdad. Ese respaldo que podemos ver en el libro de Hechos, si lo ven, capítulo 1, capítulo 2, los milagros, las señales, todo lo que hacían los apóstoles era respaldado por milagros, por señales, porque Dios estaba detrás de eso. Entonces había que respaldar eso, había que confirmar eso. Por eso esa transmisión tiene esa efectividad, porque viene de Dios y Dios hizo milagros, hizo prodigios, hizo portentos. ¿Para qué? Para confirmar que era su palabra.
Tenemos ahora portentos, tenemos milagros, tenemos sanidades. Sí tenemos. Pero son para eso, para confirmar que la palabra suya es la verdad. No son para eso. Porque ya está escrito la palabra. No tiene Dios que ahora que confirmar que esta palabra con milagro no. 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 Y eso es lo que muchas veces se predica. La sanidad, los milagros. ¿Por qué? Y se predica esperando que Dios obre. Y por ahí Dios obra. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que predicar la salvación. Y si Dios en su soberanía quiere sanar, quiere dar trabajo, quiere hacer eso, lo puede hacer y oremos para que lo haga. Pero no se trata de que, porque en el libro de Hechos se hicieron los milagros, prodigios y sanidades, se tienen que repetir. Dios es un Dios de cosas nuevas, no de repeticiones, de cosas nuevas, que pueden ser mejores que las que están en Hechos. Y el peligro también de deslizarse lo tuvo Israel. Por eso hay algunas, que la voy a poner allí, pero no las vamos a comentar por el tiempo, porque si no, nos vamos a extender mucho. Las señales que tenían, tenían que advertirle del peligro al pueblo de Israel, Dios. Y le advirtió muchas veces. En este libro yo encontré cinco señales, pero hay muchas más, ¿no? Pero allí tenemos las palabras de Dios que advierte del peligro al pueblo de Israel, que también es para nosotros. Quizás haya peligro que le advirtió a ellos de cosas materiales o físicas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que la palabra, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, es para todos, en todo tiempo, que no se trata de que lo que vamos nosotros a vivir está en el Nuevo Testamento, no. No, la palabra es viva y eficaz. Toda la palabra, de Génesis hasta el Apocalipsis. Allí hay un peligro, el primero, de deslizarse. Ya lo vimos acá en hebreo, ¿no? Deslizarse. Vamos al segundo, es el peligro de dudar, en el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no le aprovechó? Porque no iban acompañadas de fe. No iban acompañadas de fe de aquellos que oyeron la palabra. Entonces, al no ir acompañadas de fe, dudaban. Y ese es el peligro, de dudar. Vamos a la tercera, el peligro de los oídos embotados. Dice acerca de todo esto, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Eso está en el capítulo 5, versículo 11. Vamos a la cuarta, el peligro de apartarse. Capítulo 6, versículo 1, dice, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Directamente ellos estaban apartándose de la fe en Dios, buscando los rudimentos, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, los viejos rudimentos, aquellos de lo que enseñaban los judíos, ¿no? En el templo. Y vamos al último, que es el 5, que es el peligro del rechazo. Dice el capítulo 2, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Por supuesto, al que habla la palabra de Dios. Esta palabra, mirad, dice, presten suma atención de no rechazar lo que dice, lo que dan la palabra del Evangelio. De Israel tenemos el ejemplo de que ellos perderían sus bendiciones, le dijo el Señor, ¿no? Si fracasaban en su intento de entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque había ganado Dios para ellos, en esa tierra que fluía leche y miel. Pero las advertencias son para todos, decimos, ¿eh? De todos los tiempos, para nosotros también. Vemos que la revelación del nuevo pacto, por supuesto, es superior a la recibida en el antiguo pacto. Pero por eso, aquel que vino
a dejarnos un nuevo pacto por su sangre derramada, es superior a los ángeles, es superior a todo lo que estaba antes. Entonces, la responsabilidad de la advertencia de la palabra y los riesgos son mayores lo que tenemos que pasar nosotros que lo que pasaron, lo que estaban con la ley de Moisés. La idea de poder ser arrastrado por la corriente nos indica negligencia, es decir, cosas que pueden ser trágicas en nuestra vida. Si no estamos alerta, si no estamos atentos, si no somos negligentes, pueden ser difíciles y trágicas. El hecho de oír el mensaje de salvación, hermanos o amigos, en esta noche, y no responder, o responder negativamente, te lleva a la perdición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es sencillo. Te vas al infierno. En la Biblia el Evangelio nos responde la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, nos responde la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no responde la pregunta ¿qué debo hacer para perder mi alma? No está la respuesta a eso. ¿Y saben por qué? Porque la respuesta es nada. No debes hacer nada para perder el alma, para perderte. No debes hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque ya estás perdido. Ya estás perdido. Es decir, no necesitas hacer nada porque ya fuimos infectados con el virus del pecado. Ya estamos infectados desde que nacimos con el virus del pecado. Y ese virus, si no te arrepientes y si no aceptas a Jesucristo en tu corazón, te lleva al infierno. Eso es el evangelio que predicó el Señor Jesús. Sepamos que nosotros que pertenecemos a esta humanidad es una humanidad perdida y condenada. Desde el principio es una humanidad perdida y condenada. Desde el pecado de Adán y Eva es una humanidad perdida y condenada. De ninguna manera acá estamos siendo juzgados ahora. Dios ya emitió su juicio sobre la humanidad. Es inútil que hagan obras, es inútil que hagan obras pensando que Dios va a aprobar esa obra para salvación. No la va a aprobar, porque ya emitió su juicio a la humanidad. Toda alma que pecare, esa morirá. Va a morir irremediablemente. No hay vuelta atrás. Es la palabra de Dios. Si tenemos, sí, por supuesto, la respuesta que debo hacer para ser salvo. Allí tenemos, ahí le pongo en Hechos capítulo 16, versículo 31, le va a aparecer el texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué hace falta para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Así nomás, es sencillo. A veces parece tan sencilla la salvación que dice, no, ¿por qué es tan sencilla? No la voy a aceptar o no la creo. Y hablamos del Señor Jesucristo porque es el único camino que puede dar salvación. Así lo dice el libro también de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No busquemos en otro lado. No busquemos en la religión, no busquemos en nada, en nuestras obras, en nada, porque el único camino, la única verdad, es el Señor Jesucristo para la salvación. Ahora, el peligro, decimos, volvemos, de la negligencia, de la falta de atención, del perseverar en las cosas de Dios, ese peligro siempre está presente. Por eso la advertencia de Dios, una y otra vez, porque siempre está presente. A veces decimos nosotros, ¿cómo? Una y otra vez lo mismo. No, tenemos que repetirlo. Tenemos que decirlo. Tenemos no solamente que repetirlo, sino tenemos que leerlo para nosotros también. Hacernos decir, hay advertencia, tengamos en cuenta esa advertencia. Y en cualquier área de la vida, en cualquier aspecto de nuestra vida debemos tener ese cuidado por la advertencia, esa atención por la advertencia, porque puede resultar trágico. Fíjense, puede ser que el caso de una persona que
a quién se le dijo que tiene una grave enfermedad y debe operarse, debe tener una cirugía. Y esta persona dice, no, pero yo me siento bien ahora, qué sé yo, voy a dejar para más adelante y dejar para más adelante. Falta de atención, negligencia, voy a dejar para más adelante. Bueno, finalmente posterga la cirugía, pasa el tiempo y llega un momento que cuando vas a hacer un estudio ya la cirugía no tiene ningún resultado. Es fatal. Es demasiado tarde porque ya está. La cirugía no va a dar respuesta a eso, porque pasó el tiempo, porque fue negligente, porque no prestó atención a la advertencia que le daban. Tenés que operarte. Pero hay algo más grave que esto, y es la negligencia cuando esto se traslada a lo espiritual, a la vida espiritual. Es decir, el mensaje del Evangelio no se acepta y es peligroso. No se toma en serio las advertencias que hace Dios, el llamado que hace Dios. Es decir, cuando pasan los días, te sigues deslizando. Como dice aquí, te sigues deslizando porque no estás haciendo caso a la advertencia, al llamado de atención, a los semáforos que se prenden con los rojos y pasás. No te importa y seguís deslizándote camino a la perdición. Y yo digo, amigo oyente, hoy es el día de la salvación. No mañana, hoy es el día de la salvación. Y dice la palabra que si oyes hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, ¿no? No tienes que endurecer tu corazón, no endurezcas tu corazón. No, al contrario, abrilo tu corazón para el Señor. Pídele perdón a Cristo por tus pecados, arrepiéntete y dile, yo quiero ser salvo. Y acepta al Señor Jesucristo para que te dé salvación y vida eterna. Por supuesto que hay un peligro en que podemos deslizarlo, y esto es un peligro real. La carta a los Hebreos así nos dice. Este es un peligro real. De esto debemos tener cuidado, debemos estar alerta. Pensemos que las advertencias de Dios en su palabra, aquí en hebreo, con más diligencia, con más atención. La palabra que está en el diccionario griego de atención, de diligencia, abundantemente presten atención, dice, abundantemente. Fíjense, ¿no? Qué palabra que viene del original para decirnos, no, voy a prestar atención, voy a leer y allí se termina todo. No, abundantemente que prestar atención a aquellos que nos dice Dios, a aquellos que nos señala Dios, a los carteles que nos pone de advertencia. Cuidado, acá hay alto voltaje. Cuidado, acá hay una curva. Cuidado, puede naufragar como el barco que presencié yo. Todo eso hace que tengamos diligencia y atención y atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, atendamos las cosas que hemos oído, porque esta salvación es lo más grande que Dios nos ha dado. Es el Evangelio del Señor, es lo más grande, lo más maravilloso que hemos encontrado en este mundo. Si tenemos algo que decir cuando pasamos por este mundo y nos vamos a la tumba y vivamos 2 años que tenemos que vivir, que Dios dio. Lo que sabemos que Dios nos dio, que tengamos que vivir. ¿Qué nos podemos llevar? Lo más valioso es el Evangelio del Señor. No hay otra cosa más valiosa. Lo otro queda acá. Lo otro, el orín y la polilla lo que horror. Pero lo del Señor permanece. Ojalá que tengamos atención a las advertencias, atención a la palabra y seamos diligentes, esforzándonos constantemente en las cosas del Señor. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias, porque tu palabra es tan clara, Señor, tan precisa,
Pero, Padre, te pedimos porque necesitamos de tu fuerza, necesitamos de esta constancia que a veces nos falta, de esta perseverancia que a veces no tenemos, de esta debilidad que a veces, Señor, nos presenta la vida, Padre, pero te rogamos que nos des fuerza para seguir, que aumente nuestra fe, Señor, tu palabra, y que, Señor, no estemos aferrados, anclados en aquella roca inconmovible que es Jesucristo. Te pedimos tu bendición sobre todo los que están oyendo la palabra, pero también los que no han podido venir, Señor. Visítales y guardales. Y gracias, Padre, por tu palabra. Lo hacemos, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Próxima reunión, miércoles 20 horas.